Bienvenidos a Economía en Breve número 442 del 7 de diciembre del 2025. Finalmente se dio el primer encuentro en vivo de la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump en el marco del sorteo de los grupos para el Mundial de Fútbol del 2026, que se celebrará en varias ciudades de México, Estados Unidos y Canadá. En el evento, Trump hizo a un lado la retórica agresiva y tuvo un discurso muy positivo sobre la cooperación que se está dando entre los tres países, al menos para tomarse la foto con todos sonrientes. Para el anecdotario de las prácticas ablandadoras de políticos poderosos de la FIFA, crearon un premio internacional por la paz que desde luego otorgaron a Donald Trump, que se había quedado con las ganas de recibir el premio Nobel de la Paz y que estaba muy contento por su premio que le dio la FIFA. Tal vez eso ayudó a que Trump estuviera tan pacífico en este evento, pero ya veremos cuánto le dura el buen talante, ya que por otro lado la reunión que tuvieron sus enviados especiales con el presidente ruso Vladimir Putin para tratar de lograr el fin de la guerra en Ucrania, pues terminó sin progresos concretos. Ahora estos enviados irán a Ucrania para tratar de lograr que acepten las condiciones de Putin o el acuerdo de paz, como lo llaman ellos. Miren, esta nota que tiene un par de semanas me llamó la atención para hacer una reflexión sobre una de las debilidades que tiene la democracia. Resulta que hay acusaciones de corrupción de algunos altos oficiales del gobierno del presidente Zelensky, que tuvo que remover a su jefe de gabinete, Andriy Yermak, con lo que se le abre pues otro frente de combate mientras tiene que defenderse de los ataques en vivo y en directo de Rusia. En los regímenes autoritarios como el de Putin, la corrupción, pues no es un problema como lo es en las democracias que tratan de combatirla. En este sentido, las democracias son más vulnerables para enfrentar las agresiones y eso lo saben bien Putin y sus aliados. Por eso, los aliados europeos no han logrado quizá articular una respuesta tan elemental desde el punto de vista estratégico como dejar de comprar petróleo a Rusia para seguir alimentando su máquina de guerra o imponer más restricciones a China que suministra los insumos a Rusia, ya que el hacerlo implicaría el traslado de altos costos a los electores, que si no están conscientes de las implicaciones de sus votos, sobre todo de largo plazo, como suelen no estarlo en sus mayorías, pues cambiarán de liderazgo. Entonces, esta es una de las debilidades varias que tiene la democracia y que habría en algún momento que pensar para ver cómo se resuelve para lograr mantenerla con éxito en cada vez más países. Queda para la reflexión. Pasando a los indicadores económicos, en México pues tuvimos varios datos esta semana, comenzando con las remesas, que pueden ver en esta gráfica registrando un flujo de 5.6 miles de millones de dólares en el mes de octubre, que diría no está tan mal para lo que habíamos observado pues en los últimos meses, pero si la comparamos contra el mismo mes de hace un año y hace dos, pues quedó por debajo. Entonces, por esto la calificaríamos como una mala noticia. Las remesas sí están sujetas a esta estacionalidad y por eso hay que compararla contra el mismo mes de los años previos. Si vemos el número de remesas, pues en esta ocasión fueron 14 millones de envíos, nuevamente algo similar, un poco mejor a los meses previos, pero bastante por debajo de los meses de octubre de los 3 años anteriores, entonces se ve que van a la baja. Si vemos el monto de la remesa promedio, pues fue de $403 por envío, que no es de los más altos que hemos registrado en los últimos meses, aunque sí quedó mejor que los 2 años previos. Entonces aquí el resultado es más bien positivo. Y si vemos el monto promedio de la remesa en pesos, que es lo que efectivamente reciben las familias en México, pues fueron 7,424 pesos, quedando por debajo de lo que hemos observado la mayor parte de los últimos 12 meses, un poco más, y por debajo de lo que se observó en octubre del año pasado. Entonces aquí sí, pues el resultado no fue tan bueno. Las familias en México están recibiendo cada vez menos dinero de sus familiares que trabajan en Estados Unidos, y esto seguramente va a continuar conforme se sigan endureciendo las condiciones para nuestros paisanos en Estados Unidos, sobre todo los que no están de forma legal en ese país.
También en la semana tuvimos las cifras del consumo privado del mercado interior, que pues básicamente se mantuvo estancado en cero en la mayoría de sus indicadores y por eso pues es un mal resultado. El consumo debería estar creciendo a tasas razonables y como vemos en esta gráfica pues hubo una baja marginal de 0.01% en el mes de septiembre. Si vemos en sus principales componentes, el consumo realizado en bienes nacionales cayó 0.1%, también una baja marginal y como ven en esta gráfica pues se ha mantenido básicamente estancado por más de 3 años ya. Si vemos el consumo de servicios, pues creció de una forma muy leve, 0.03%, se está frenando y desde luego pues no es una tasa que esté dándole impulso a la economía. Lo que sí había venido creciendo es el consumo de bienes importados y esto tiene mucho que ver con la fortaleza relativa que ha mostrado el peso frente a otras monedas, especialmente frente al dólar, pero en el mes de septiembre pues hay una baja marginal de 0.04%. Y también en la semana se dan las cifras de la inversión fija bruta también del mes de septiembre y como vemos en esta gráfica continúa la caída, en este caso de 0.3% en este mes de septiembre. Aquí pueden ver cómo se ha venido reduciendo en el total y si vemos en sus principales componentes lo que se refiere a construcción es lo que va en franco declive y se acelera esta caída con 2.6% de baja en el mes de septiembre. Vean cómo se ha desplomado inclusive a niveles muy por debajo de los que se observaban antes del 2018. La parte no residencial siguió cayendo 0.9% y aquí es donde pueden ver pues cómo se da el milagro famoso por las obras insignia del gobierno durante el 2023 y un cachito del 2024 y desde entonces pues ha venido en franco declive. Y la inversión en maquinaria y equipo pues esta tuvo un buen desempeño, de hecho un crecimiento importante de 1.9%, que es una buena noticia, pero como pueden ver en esta gráfica, pues todavía se mantiene dentro de una tendencia descendente al compararla contra lo que se observó en el 2024, aunque ya empieza a marcar estos piquitos que sugieren que puede estar empezando a cambiar de tendencia. Hay que notar que la inversión, podríamos separarla en dos tipos, ¿no? La construcción es una inversión mucho más de largo plazo que depende de las expectativas que se tienen más de largo plazo para la economía y en ese sentido esas expectativas no han sido buenas y por eso está cayendo. Cuando hay entornos de gran incertidumbre, como el que tenemos actualmente, pues las inversiones que tienen sentido son aquellas que se pueden recuperar con mayor seguridad, es decir, en un menor plazo y que tienen mejores condiciones de ser efectivas. En este caso, inversión en maquinaria y equipo, por ejemplo, todo lo que pueda hacer pues, más eficientes a las empresas, bajar sus costos en este entorno o agilizar la toma de decisiones, pues son el tipo de inversiones que tienen sentido. Entonces, compra de equipo, por ejemplo, de computación, ahora que estamos en muchos negocios implementando inteligencia artificial, pues ese es el tipo de inversiones que se están dando por lo visto en el país. No necesariamente son las que reflejan las mejores perspectivas de largo plazo ni las que más aumentan la productividad de todo el país y es lo que está ocurriendo. Entonces, mal panorama para la inversión en lo general por lo pronto en nuestro país y no solo por lo que está pasando externamente con la incertidumbre de los aranceles, sino también por todos los temas internos que tenemos. Banco de México también da a conocer los resultados de su encuesta de expectativas que levantó pues, a finales de noviembre entre los analistas del sector privado y que pueden ver en este cuadro resumen con un deterioro nuevo en el pronóstico de crecimiento para este año que baja a 0.39% en promedio, es la perspectiva más baja. Desde luego aquí los analistas están incorporando pues los datos ya desagregados del PIB del tercer trimestre que tuvieron una caída de 0.3%. Para el 2026 también se registra una ligera baja a 1.29% y para el 2027 que ya están empezando a recoger este pronóstico, un crecimiento de 1.81%. Hay que notar que en los tres casos estamos bien por debajo del 2%, que es la tasa que se podría considerar
como el potencial de crecimiento que puede tener el país. Entonces esto quiere decir que desde el punto de vista económico es un entorno complicado en lo general para la mayoría de las empresas, los sectores y las regiones del país, aunque siempre habrá algunas empresas, regiones y sectores que tendrán un buen desempeño. Pero en lo general el panorama es de debilidad. Si vemos la inflación, pues mejora un poquitito la expectativa para este año, pero la inflación para el año que viene en lo general y también en la subyacente se incrementan de forma bastante perceptible. Inclusive la inflación subyacente para este año se incrementa a 4.23%. Entonces, pues la inflación está más pegada al 4 que al 3 y esto pues debería de llamarle la atención sobre todo a Banco de México. El tipo de cambio se revisa a la baja, ha estado muy positivo en el sentido de que ha venido apreciándose el tipo de cambio, como lo vamos a ver más adelante en el cierre de esta semana, y el mercado pues va reconociendo estos niveles y va bajando entonces la perspectiva de tipo de cambio, aunque hay que recordar que aquí pues puede ser un entorno de fragilidad en el cual si los mercados se ponen tensos, los mercados globales, pues fácilmente podríamos observar ajustes abruptos en el tipo de cambio y es algo que hay que tener muy presente. Para la tasa de interés esperada para el cierre del año por parte de Banco de México, pues prácticamente no hay cambios, ya todo el mercado espera una baja más que termine en 7% este año y en 6,5% el año que viene. Y para lo que es el pronóstico de la creación de empleos, se revisa un poco a la baja el cierre de este año a 246,000 empleos, excluyendo toda esta prueba piloto de las empresas, de las plataformas de reparto digitales. Entonces, malas perspectivas para la creación de empleo en el país también para el año que viene. Hay que recordar que más o menos cada año se integran poco más de 1 millón de personas de 15 años y más a la fuerza laboral y deberíamos estar creando esos empleos y estamos creando mucho menos de lo que se requiere. El IMEF da a conocer los resultados del indicador IMEF, que hay que recordar es un indicador oportuno de qué está pasando en la actividad económica, tanto en el sector manufacturero como en el no manufacturero. Y en esta ocasión, en el mes de noviembre, pues el IMEF refiere el resultado del indicador con la frase de fin de año débil, diciendo que los indicadores no están en buen terreno y muy probablemente vamos a tener un último trimestre o últimos meses del año en el cual haya debilidad de la economía. El índice manufacturero está en 45.5, es un nivel muy bajo. Hay que recordar, los 50 puntos es el umbral que marca la diferencia entre la expansión hacia arriba y la contracción hacia abajo. Y lo que estamos viendo en el sector manufacturero es que llevamos ya muchos meses en terreno de contracción. Y esto quiere decir que hacia adelante las perspectivas de este sector pues muy probablemente seguirán siendo de debilidad. El sector no manufacturero, que se refiere principalmente a servicios, especialmente comercio, se ubica apenas por arriba de los 50 puntos, pero sin tener claridad en este sentido. Entonces también son cifras que hablan de debilidad en la economía. Y en el entorno nacional esta noticia me llamó la atención. La Cámara de Comercio de Estados Unidos acusa al SAT, al Servicio de Administración Tributaria, pues de ejercer prácticas de coerción en contra de sus representados. En voz de su vicepresidente para las Américas, Neil Harrington, las empresas de Estados Unidos de todos los sectores están cada vez más sujetas a prácticas coercitivas y abusivas de la autoridad fiscal mexicana, el SAT, que son incompatibles con la ley mexicana y con las mejores prácticas internacionales. Esto es lo que nos dice. Me parece que esta noticia pues es sintomática de lo que está pasando en el país con el gobierno, pues bastante desesperado por obtener los recursos necesarios para mantener sus programas sociales, para conseguir votos, a la vez que mantienen pues los otros programas que son en muchos casos despilfarros inútiles, al grado de que tienen que presionar pues hasta las empresas extranjeras. Con ese tipo de prácticas pues se destruye la capacidad de generar prosperidad en el país y se ensombrecen las perspectivas para los próximos años. Y pasando a Estados Unidos, tuvimos un par de indicadores que ya se está regularizando la entrega de los datos, empezando por la producción industrial, que creció 0.1% en el mes de septiembre y como pueden ver en esta gráfica, estuvo ligeramente por arriba del 0% que esperaba el mercado.
está todavía en un terreno de estancamiento, aunque empieza a querer mostrarse aquí una ligera tendencia ascendente a lo largo del 2025, pero vamos a ver qué pasa más adelante. Me llamó mucho la atención que ahora hay un cambio importante en las cifras que está presentando, pues en este caso la producción industrial, son cifras que yo bajo de la Reserva Federal y son cifras desestacionalizadas. Y en esta siguiente gráfica pueden ver cómo en la serie anterior que se había venido publicando, pues la producción industrial venía muy por arriba de lo que estamos viendo en la serie actual. Entonces, para hacer comentarios y comparaciones respecto a lo que habíamos visto hace unos años, pues resulta que estamos muy por debajo de lo que pensábamos. Normalmente las cifras desestacionalizadas sirven mucho para ver qué está pasando en el mes a mes, en los últimos 2-3 meses, con las diferentes series económicas. Evidentemente estamos viendo un ajuste que se da en la forma en que se están estimando estas cifras. Y como resultado, pues resulta que no estamos tan bien en términos de producción industrial en Estados Unidos como se esperaba. Si vemos la industria manufacturera, pues no creció, se esperaba un crecimiento del 0.1%, entonces esta es una mala noticia. Y aquí también, si ven cómo cambia las cifras que presenta la Reserva Federal, pues viene muy por debajo la serie actual ya con las nuevas estimaciones que tienen respecto a lo que se había dado a conocer anteriormente. Entonces no está tan bien las manufacturas en Estados Unidos. Igual pasa con la capacidad utilizada en la industria, que por cierto estuvo baja, 75.9%, como pueden ver aquí, un punto completo por debajo de lo que se esperaba. Y aquí también se puede ver que aquí sí toda la serie, de por lo menos desde el 2018 hasta la fecha, queda por debajo de lo que se había venido publicando. Entonces esta es una revisión mayor. El resultado, la consecuencia es que pues no va tan bien la industria, ni las manufacturas, ni la capacidad como se había venido publicando anteriormente. Es un cambio importante. Y por otro lado, se publicó el reporte de ingreso y gasto personal del mes de septiembre. Aquí pueden ver el lado del ingreso en billones de dólares constantes del 2021. Entonces estamos hablando aquí de los dólares reales, es decir, eliminando el efecto de la inflación. Y si vemos, el resultado de septiembre fue 0.4% nominal, que es la cifra que se reporta y para la cual se tiene el estimado de 0.3%. Entonces fue un poquito mejor a lo que se estaba esperando. Buenos resultados, diría, ¿no? También en el gasto personal en consumo, que aquí en la gráfica ven los datos reales, pues los datos nominales que se reportaron, un crecimiento de 0.3% en septiembre, en línea con lo esperado. Nada mal, el consumo se mantiene creciendo a buen ritmo. Si vemos la proporción del consumo en el ingreso total, que es lo que tenemos en esta lámina, pues se ha estabilizado en niveles abajito o muy cerca del 80%, ya no está en los picos, aunque sigue estando en niveles elevados, y es probable que en algún momento tengan que hacer ahí algún ajuste los consumidores en Estados Unidos. De lo más importante que contiene este reporte, pues es el indicador más relevante para la Reserva Federal de inflación, que es este índice de precios del gasto personal en consumo excluyendo alimentos y energía, que en septiembre aumentó 0.2%. En esta gráfica pueden ver las variaciones mensuales y la línea amarilla es para ver dónde está el nivel actual, que fue de 0.2%, y compararlo contra lo que se observaba antes de la pandemia. Pues antes de la pandemia andábamos cerca del 0.1 y ahorita estamos en el doble, en 0.2. Entonces eso quiere decir que el resultado pues no fue tan bueno, por lo menos no es compatible todavía con la inflación que tiene por meta la Reserva Federal en 2%. Y en esta siguiente lámina pueden ver a tasa anual cómo se comportó este indicador. Bajó un poquitito de 2.9 a 2.8%. Todavía se mantienen niveles elevados respecto al 2%, que es la meta que persigue la Reserva Federal. Los mercados accionarios de esta semana pues tuvieron un comportamiento marginal con algunos contrastes, algunos índices subieron, otros bajaron, como pueden ver aquí en nuestra tabla. El promedio de los 10 mercados que seguimos aumentó 0.1%, entonces sin pena ni gloria los mercados en esta semana. La Bolsa de Valores en México presentó un ajuste modesto de 0.3% y terminó la semana, como pueden ver aquí, en 63.378 puntos. Y el tipo de cambio, pues tuvo una
buena semana porque se siguió apreciando, como pueden ver aquí, es decir, bajando, y terminó la semana en 18.17 pesos por dólar. Los inversionistas están contentos con el peso mexicano y vamos a ver cuánto dura esta alegría, sobre todo ahora que empieza el año. Ya está por terminar este año, baja la operación, entonces es muy probable que veamos estos niveles bajos del tipo de cambio, a menos que se presente alguna sorpresa en el entorno internacional. Entonces podríamos ver niveles incluso por debajo de los 18 pesos antes de que termine el año. Y la semana que inicia, pues vamos a tener poca información. En México vienen las cifras de la industria automotriz. El lunes vamos a ver las cifras concretas de producción, exportaciones y ventas internas que ya se habían anunciado. El martes vamos a tener la inflación del mes de noviembre. El viernes vamos a tener la producción industrial del mes de octubre y en algún momento de la semana la cifra de asegurados en el IMSS del mes de noviembre. Todos estos datos importantes para ver cómo está cerrando el año la economía. Y en Estados Unidos, pues el evento más relevante va a ser la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que muy probablemente bajará su tasa de interés en 1/4 punto, pero lo que habrá que ver es si aquí ya dejan más claridad en el mensaje hacia adelante de que este podría ser pues el último recorte que den a la tasa antes de contar con más evidencia de que la inflación está bajando a un mayor ritmo. Entonces creo que eso va a ser lo importante a observar en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Y con esto terminamos este programa número 442. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.